Bueno, nos quedamos en Marcos 15. Terminamos ahí de leerlo un poco a prisa la semana pasada. Hoy lo vamos a terminar otra vez. Nuestro Señor murió en la cruz. Nuestro Señor dijo, todo está consumado. ¿Qué quiere decir? Consumar algo es terminar una tarea o cumplir algo. Y el Señor dijo, ya todo está consumado. Y nos quedamos en el 15:38. Vimos que después de aquello, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo, después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. 15:40 vimos que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto es bueno para las mujeres, para los que piensan a veces que la Biblia habla demasiado de hombres y poco de las mujeres. Esto es bueno, mira cómo las que se quedaron eran las mujeres, y eran muchas, dice ahí. Esto, seguir a Cristo, no depende ni de raza, ni de color, ni nada, ni de sexo, ¿ok? Seguir a Cristo solo se ocupa decidirnos, y es lo que el Señor está pidiendo. Las que se quedaron, las que lo siguieron hasta la cruz eran mujeres, y no pocas, dice que eran muchas. Las mujeres pueden seguir a Jesús hasta la cruz, no depende de nadie más, ¿okay? Seguir a Cristo es individual, no depende de tu marido, de si tu marido quiere, de si tu hijo te ayuda, depende de cada uno de nosotros, y el llamado es para todos. Claro que es bello seguirlo en familia, pero no nos equivoquemos, aún dentro de las familias, aún dentro de los matrimonios, y aunque los matrimonios nos digamos y seamos cristianos los dos, aún hay decisiones que tomar en lo individual, y siempre tenemos que decidir por Cristo. Aún en los matrimonios, no vayamos tan lejos. Los matrimonios, a veces en las mañanas nos levantamos con ganas de pelear, ¿no? A veces amanece la mujer o el hombre y dice, oye, ¿qué le pasó? Nada, amaneció con ganas de pelear. Bueno, ahí es seguir a Cristo, es individual, no es de que él es cristiano y tiene ganas de pelear, pues yo también peleo, ¿no? Ahí es donde corresponde a cada uno su decisión individual, ¿sí? Aunque seamos matrimonios, seguir a Cristo no depende del uno del otro. Somos ayuda y seamos ayuda, pero cuando el otro no quiere ser ayuda, a seguir a Cristo es individual, ¿sí? Cuando alguno de los cónyuges quiere gastar en algo que no debe, ¿sí? El marido que dijo, ¿sabes qué? Ya salió el nuevo iPod, amor, cuesta nomás 50,000 pesos, lo voy a comprar. La mujer está, oye, pues es cristiano, es la cabeza. No, esto es individual, y la mujer es donde se levanta y dice, amor, el dinero no es para eso, y la mujer también decide seguir a Cristo. Es bueno que seamos matrimonios que seguimos a Cristo, que seamos familias enteras que seguimos a Cristo, pero aún siempre sigue siendo individual. Hay veces que tú tienes que tomar tu individualidad y decir, bueno, mi esposo está equivocado en esto, o mi esposa está equivocada en esto, y no, conmigo no cuentes, ¿ok? Porque seguir a Cristo y obedecer a Cristo es individual. Y gloria a Dios, yo veo lo que pasó, maravilloso para las mujeres. Las mujeres son las que lo siguieron hasta la cruz. Los valientes, esos ya se habían ido, ¿verdad? Esos ya se habían escondido. ¿Quién sabe dónde estaban? Ya se habían escondido todos los varones, ¿ok? Marcos 15:42. Y cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hoy volvimos a leer esto porque esto es importante en el tema de hoy.
nos estamos quedando con nuestro Jesucristo cuando murió. Y no solo murió, fue sepultado. Dice que lo metieron al sepulcro y rodaron una piedra. Hoy es muy diferente a lo que nosotros conocemos como sepulcros, ¿no? Como tumbas. No eran como hoy. Hoy los panteones hacían los hoyos hacia abajo. Ahí eran tipo cuevas, ¿no? ¿Y cómo eran sellados? Hoy también son sellados. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Los que hemos entregado a algún familiar o hemos ido a un panteón, pues es sellado con una lápida, se llama, ¿no? La capa aquella gruesa, y sellado bien. ¿Por qué es sellado? Porque pues los muertos huelen a los tantos días, ¿no? Esta también fue sellado, ¿sí? Fue puesta una piedra y fue sellada. Dice el paralelo en Mateo 27, 63, vamos a leer ahí. Vamos a ir teniendo la película completa. Mira, del 63 dice que le dijeron a aquel gobernador, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, es la guardia hablando de Jesucristo, aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Y ellos aseguraron el sepulcro, y ahí lo que dice es sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso nos va a ir completando la imagen que tenemos, la película que tenemos que ir viendo hoy. Marcos 15, 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. ¿Ok? Y ahí nos quedamos en Marcos 15. Esto es todavía el mismo día de su muerte. ¿Ok? Esto es lo que pasó después de que Jesús murió en la cruz, después de que fue bajado de aquella cruz por José de Arimatea y Nicodemo, veíamos también la semana pasada, y que fue sepultado en aquel sepulcro, en aquella tumba. Luego dice Marcos 16, 1, y ahora sí ya entramos a Marcos 16, y que hoy vamos a terminar, si Dios lo permite. Cuando pasó el día de reposo, el Sabbat, ¿te acuerdas? Es por eso que decimos nosotros que Cristo resucitó el domingo, porque dice cuando pasó el día de reposo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los muertos se ungían, tenían cierta preparación en aquel entonces que ellas creían que Jesús no lo había tenido, pues lo bajaron de la cruz y lo metieron al sepulcro. Entonces iban a ungirle. No, pero nosotros nos acordamos que en Marcos 14, 8 dice el Señor que ya se habían anticipado, ¿te acuerdas? A ungir su cuerpo. ¿Te acuerdas de aquella mujer que lo lloró y que lo ungió con sus lágrimas? Marcos 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, nos lo repite para que nos quede claro, domingo para nosotros hoy, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, bueno, ¿y quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ojo, porque esto es importante, es decir, no es de que era algo común, sino que, es decir, los cuerpos se ungían y se preparaban y luego se sepultaban y se sellaba la piedra. Ya no se abrían las tumbas, ¿no? Esto para nosotros es ir hoy al panteón y quitar una lápida y romperla otra vez y todo. Es decir, no era algo común, es decir, estaban actuando un poco locamente. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Y las mujeres, ¿cómo la vamos? Sin embargo, iban porque decían, pues había que ungirlo, ¿verdad? El Señor, las prisas, ¿te acuerdas por qué lo quitaron pronto? Porque iba a comenzar precisamente las fiestas y tenían que quitarlo, descolgarlo. Entonces les faltó ungir, la unción, el ungimiento, ¿verdad? Pero es algo muy loco. Nosotros tendríamos que verlo como algo muy loco que lo pensaran así. Sin embargo, te digo, no le había faltado. Vimos en Marcos 14 que ya el Señor dijo que alguien lo había ungido ya. En el 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, ¿verdad? ¿Quién la removió? Si vamos a Mateo 28, 2.
Acuérdate, siempre vamos a ir a casi todos los paralelos para ir completando la imagen, ¿no? Mateo 28:2 dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Okay? Eso es lo que dice la palabra. Por aquellos que pregunten quién la removió, pues ahí dice que fue un ángel del Señor. Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Se supone que es el mismo ángel que leímos. Y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde lo pusieron. Y lógico, miran el lugar y está vacío. Es decir, él les dice: ha resucitado. Dice: miren ahí el lugar en donde lo pusieron. Y ahí ya no hay nadie. Lucas 24:6 dice, nos agrega de que dijo algo más. Dice en el 24:6 en adelante: no está aquí, sino que ha resucitado. Y además les dijo: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que él, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice ahí que entonces ellas se acordaron de aquellas palabras. ¿Ok? Es decir, les dice: no solo no está, sino que aquel no está. Él ya lo había dicho muchas veces, acuérdense. Siempre que el Señor decía que iba a sufrir, a morir y a padecer, agregaba: pero resucitaré al tercer día. Siempre. Aquí lo que nos damos cuenta es que les pasaba a ellos, a lo mejor como muchos nos pasa, que solo escuchamos cosas y a veces ni entendemos, o aun cuando leemos la palabra, que solo leemos y a veces ni entendemos qué está diciendo, ni nada, ¿no? A ellos les pasó eso. Habían oído que Jesús iba a resucitar, pero cuando le dicen que la tumba está vacía, aún no entienden lo que pasa, ¿ok? Pero él anunció que iba a resucitar al tercer día. Aquí me voy a tener tantito nada más para explicarte algo. Cuando murió el Señor, yo creo que ya vimos, es fácil ver que murió el domingo. Digo que resucitó el domingo, perdón. Cuando murió, si hacemos las cuentas, si murió el domingo y él dijo: resucitaré al tercer día, es decir, iban a pasar 3 días, pues las cuentas tendrían que ser muy fácil e ir hacia atrás, contar 3 días y ver cuándo murió, ¿no? Pero resulta que hoy nos encontramos como que con las cuentas no salen, ¿no? Y tinta se ha gastado, bastante tinta. Yo pienso gastar poquita tinta hoy, es sencillo. Pero el Señor murió un viernes, ¿sí? Y resucitó un domingo. ¿Y cómo lo explicamos? Si él al tercer día, hay quien lo explica y dice: bueno, ya con que sea un pedacito del viernes ya cuenta como un día, y con el pedacito del domingo pues ya cuenta como un día también. Pero no es así, la explicación tiene algo más sencillo. En realidad yo no entiendo por qué se gasta tanta tinta, porque no solo es que resucitaría al tercer día. Él mismo dijo en Mateo 12:40, Mateo 12:40, cuando le pedían señal, ¿te acuerdas? Él dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y luego lo asegura otra vez: 3 días y 3 noches. Es decir, no es solo que al tercer día, no es solo que al rasguñar un pedacito del viernes ya cuenta como el viernes, ni al rasguñar un pedacito del domingo ya cuenta como domingo. Él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Y del viernes al domingo hay 3 días y 3 noches. No sé si alguna vez has hecho la cuenta, pero hay 3 días y 3 noches. No me salió. La solución, pero también esa todos lo sabemos, ¿no? Que los judíos comienzan su día al revés que nosotros, ¿no? Eso todos lo sabemos, ¿sí? Que los judíos empiezan a contar de tarde a la otra tarde, ¿no? En realidad es muy sencillo, hermano, pero
este es el domingo, este es el sábado, viernes y jueves. Si nosotros hoy repartimos nuestro día, vamos a suponer que es día y es tarde, noche, ¿no? Así lo repartimos, ¿no? Día y, bueno, vamos a llamarle tarde, que al cabo sabemos de qué estamos hablando. Día y tarde, ¿ok? Y así comienza nuestro jueves, día y tarde, nuestro viernes, día y tarde, nuestro sábado, día y tarde, nuestro domingo, día y tarde. Los judíos no. Para los judíos, por ejemplo, el domingo, para ellos comenzaba la tarde del día anterior, ¿sí? Entonces el domingo judío es así. Este es el domingo, ¿sí? El sábado es así, este es el sábado. Y el viernes es así, ¿sí? Entonces, no sé si lo veas, pero para nosotros decimos que nuestro Señor resucitó aquí y murió el viernes, ¿sí? Cuéntale hacia atrás, este es sábado y este es el viernes de los judíos, ¿sí? Es decir, el jueves por la tarde para nosotros es el viernes para los judíos, ¿sí? Es como decir, bueno, no es como decir, así es, el día comienza en la tarde, ¿sí? Fíjate las cuentas sin ver siquiera el dibujo. Si nosotros decimos, Cristo resucitó el domingo en la mañana, y para nosotros estamos diciendo, es cuando comenzó el domingo. Para ellos es cuando terminó el domingo. Y si nosotros decimos, Cristo murió el viernes en la tarde, para nosotros es cuando termina el viernes. Para ellos es cuando comenzó el viernes, ¿sí? Entonces estuvo la noche del viernes y la mañana del viernes, que para nosotros la noche del viernes vendría siendo la noche del jueves. No sé si me entiendas, si te salgan, no sé si te salgan las cuentas. En realidad así son. Como si fuera, hermano, digamos, de 12 a 12. De 12 a 12. Así es, la verdad que aquí me excedí en el dibujo. Es decir, nuestras cuentas, a veces eso es lo que hacemos con la Biblia, que hay cosas que las traemos a nuestras cuentas o a nuestros unidades de medida, por decirlo y todo, y hay que usarlo como la Biblia medía. La Biblia dice sí que Jesucristo murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana, y a nosotros se nos hace bolas el engrudo porque nuestros días comienzan en la mañana y terminan en la tarde. Entonces decimos, si murió el viernes en la tarde, pues va a mediodía, y luego el sábado pues es un día, y luego si murió el domingo en la mañana, pues es otro mediodía, pues no me dan las cuentas. Pero no es así. El viernes en la tarde es cuando va comenzando el día judío. Entonces comienza el viernes en la tarde, termina el viernes en la mañana, sábado completo, y luego para ellos resucitó el domingo en la mañana, es cuando está terminando el domingo para ellos. No es tan complicado, ¿no? Entonces para nosotros es el jueves. Para nosotros es jueves. Es el equivalente al viernes en la tarde. El viernes en la tarde de ellos. No es tan complicado, ¿no? Eso sí no lo podrían explicar bien los judíos, ¿no? Mucho mejor. En Levítico 23:32, aunque es algo conocido por todos nosotros, ¿no? Que ellos comienzan su día en la tarde y lo terminan en la otra tarde, ¿sí? Pero ahí es donde hay varios versículos. Pero mira cómo contaban ellos el día de reposo. Levítico 23:32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Así es como ellos empezaban. Si tú vas al diccionario, de hecho hoy cuando ves el significado de día, de hecho así dice, de ocaso de sol a ocaso de sol, ¿sí? Pero te digo, es algo que yo creo que la mayoría de cristianos sí tenemos en la mente, ¿no? Sí sabemos que los judíos contaban diferente los días, y sin embargo venimos a la Biblia y queremos ajustarlo a nuestras cuentas. Pues no nos ajustan. Mándenme. En el radio incluso salen los viernes en la tarde unos adventistas.
ellos dicen, ya se está metiendo el sol, ya es sábado. Ya es sábado, Ya lo cuentan como sábado, el viernes. en la tarde. Así es, porque así cuentan. Bueno, no sabía que los adventistas también, pero así viene de los. ¿Y sabes por qué por qué vienen las cuentas así? Porque así es, así lo implementó Dios. Si vamos a Génesis 1, en Génesis 1, fíjate hasta dónde estamos yendo. Cuando está el Señor creando todas las cosas, lo primero, ya vimos, hizo la luz, dice en el 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿ok? Pero mira lo que sigue ahí, y cada que terminaba un día, ¿cómo dice? Dice, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Y si vas a cada día, así es lo que dice. La segunda que hizo hay expansión, etcétera, etcétera. Llamó Dios a la expansión cielos. Dice en el 1:8, llamó Dios a la expansión cielos. Y luego volvió a decir, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así cada día. Cada día. En el 1:13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Es decir, el día comienza en la tarde y termina cuando empieza la otra tarde, ¿verdad? Es decir, los que andamos volteados somos nosotros, no, no ellos. Pero te digo, no es tan complicado, ¿no? Marcos 16:7. Ahí estamos, ¿no? Cuando el ángel les apareció a ellas, les dice, ha resucitado. Y en el 16:7 les manda, dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esto se lee muy rápido, pero es tan importante con los que hemos estado viendo la historia de Pedro y que nos identificamos con la caída de Pedro. Es tan importante cuando vimos cómo se sentía Pedro después de negar, que es como deberíamos de sentirnos nosotros después de pecar. Malos, sucios, separados de Dios, ¿sí? Y sin embargo que es Dios el que lo levanta, es Dios el que le dice, vayan y díganle a los discípulos. Y si hubiera dejado ahí, yo me imagino a él, oye, dijo, resucitó y dijo a los discípulos que vayan. Y yo me imagino a Pedro, pues vayan, es decir, yo ya no soy discípulo, yo soy basura, yo negué al Señor. Pero dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, que no sea chiflado, que ya se levante, que el Señor resucitó. Ya. Sí pecó, sí negó, pero el Señor resucitó. ¿Sí? Y que se levante chiflado de Pedro y que empiece a servir otra vez, ¿no? Eso es maravilloso porque el Señor... Hay una diferencia, mi hermano. La conciencia tranquila no siempre es señal de que estás bien con Dios. Así lo dice la Biblia. Hay quien peca y dice, bueno, pero no pasa nada y tiene la conciencia tranquila. Bueno, el Señor le dirá qué onda con él al final. Pero hay quien peca y se siente mal. Y después recibe esto, que es el perdón de Dios, y termina con la conciencia tranquila. Pero no es lo mismo que alguien que se justificó solo a alguien que recibe el perdón de Dios. Hay chica diferencia. Oye, los dos se sienten tranquilos al final. Bueno, pero hay chica diferencia. Alguien fue perdonado por Dios y el otro creía que no pasa nada. Casi nada. Al final los dos terminan con la conciencia tranquila. Pero hay un pasaje ahí en Corintios que dice, aunque la conciencia no me reprende, no por eso estoy justificado, ¿verdad? Si es que lo que buscamos siempre es el perdón de Dios y lo que hay siempre es perdón de Dios. Aquí se ve el perdón. Díganle a los discípulos y a Pedro que ya se levante. El Señor resucitó. Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No solo temor y espanto, mira lo que dice Mateo 28:8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor, y dice, y con gran gozo. Temor y gozo. ¿Qué se sentirá, hermano? ¿Alguna vez has sentido esta mezcla así de sentimientos? Temor, mucho temor, y gozo también. Eso es lo que provocó. Todavía no ven al Señor, solamente vieron la tumba vacía, solamente vieron a un ángel que les dijo, el Señor ya no está aquí, el Señor se levantó. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Okay? Pero si te fijas, ahora sí ya dice que a la primera que se le apareció, otra vez a una mujer, fue a María Magdalena. Lucas 24 también nos agrega ahí algo. Nos quedamos en el 16:11, donde dice que fueron, ¿sí? Pero no creyeron. Y en Lucas 24:11 se enlaza ahí, dice, a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían, que es ahí donde nos quedamos. Pero dice en el 12, pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedrito se levantó y corrió. ¿Por qué aquello era tan importante para Pedro? Porque una parte de su culpa era, lo mataron por mi culpa. Por mi culpa lo mataron, yo lo negué, todo lo que él pensaba. Entonces que Jesús esté vivo era vida para Pedro. Y es lo que es la resurrección para nosotros. Que Jesús esté vivo, que Jesús haya resucitado, es lo que nos da vida. ¿Verdad? Entonces Pedro, cuando oyó aquello, se levantó y corrió y fue a ver y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Ni aun a ellos creyeron. Esto Lucas lo narra un poco mejor. Vamos a Lucas 24:13. Lucas 24:13 en adelante. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Si te fijas, con esta frase decía, nosotros esperábamos, nosotros creíamos, habíamos creído algo. Pensaban que él era, pero ya no, ya lo mataron, ¿sí? Y ahora, además de todo esto, dice, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Es decir, ya pasaron 3 días. Esto también confirma que es al 3er día cuando resucitó, ¿no? Lucas 24:25. Y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice ahí, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínate el momento, ¿no? Iba caminando, iba Jesús con ellos y les iba explicando la escritura. ¿No decía esto en la escritura? ¿No te acuerdas acá en Génesis donde dice esto? Estaba hablando de mí.
¿No te acuerdas acá en Éxodo cuando dice esto? Estaba hablando de mí. ¿No te acuerdas acá cuando mandé al profeta y decía esto? Estaba hablando de esto que están viviendo hoy. Y no te acuerdas aquí y habla de mí, y habla de mí. Y aquel camino debe de ser maravilloso. Y el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo. Y claro que sí. ¿Te acuerdas? Hay un salmo muy conocido, que es el que menciona Pedro, el Salmo 16:9. ¿Te acuerdas? Salmo 16:9 al 11. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Claro que habla de la resurrección. Es lo que Cristo les estaba enseñando. No decía que iba a morir y no que no me iba a quedar en el Seol, sino que iba a resucitar. Sí, pero pues no lo habían entendido así. Isaías 53 también habla de la resurrección, que normalmente es el que leemos como para hablar de la obra de Cristo, pero principalmente nos quedamos en su muerte, molido, ¿verdad? Todo eso que dice Isaías 53, pero mira lo que dice en el 53:9 en adelante. Se dispuso con los impíos su sepultura, es decir, será sepultado. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ok, va a morir y Jehová es el que lo va a llevar a la muerte, ¿no? Pero luego dice: y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Oye, espérate, dijiste, será molido, será sepultado, ¿sí? Y cuando haya puesto su vida por expiación, entonces vivirá otra vez. Es lo que está haciendo Cristo en el camino de Emaús, diciéndole: ¿no habías leído esto? Y sí, a lo mejor nos pasa como a nosotros hoy mismo, ¿no? Hoy sí lo habíamos leído tantas veces, Isaías 53, pero no habíamos visto que también habla que Cristo iba a resucitar. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice en el 53:12: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fíjate lo que dice: yo le daré parte con los grandes, es decir, vivirá. ¿Por qué? Porque derramó su vida. O sea, yo le daré esta vida después, porque murió. Está hablando de la resurrección. Y esto es lo que está haciendo Cristo. O sea, ¿no te habías dado cuenta que habla de la resurrección? Les está explicando a ellos camino a Emaús, ¿verdad? Sigamos ahí camino a Emaús. Dice en Lucas 24:28 que llegaron a la aldea a donde iban. No sé si se está formando la película en tu mente de todo lo que pasó después de la cruz, después de que sepultaron a nuestro Señor. Cómo empezaron aquellas mujeres, se encuentran la tumba vacía, al ángel que les dice: no está aquí, ha resucitado. A Pedro que viene corriendo y encuentra la tumba vacía, y a María que se encuentra con Cristo por primera vez. Y luego lo que empezamos a leer es que después se apareció a otros dos, que son estos que están camino a Emaús. Dice el 24:28 de Lucas: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Si te fijas, esta aparición a Simón
no nos la narró nadie, ¿sí? Nomás nos están diciendo que cuando los de Emaús vinieron a decirles, el Señor resucitó, ellos también ya estaban diciendo, el Señor resucitó, porque Simón ya se había encontrado con él, ¿sí? Pero no nos lo dijo, perdón, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Entonces ellos contaban en el 24:35 las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esto de que se le apareció a Simón también lo narra Pablo allá en Corintios 15. ¿Te acuerdas cuando dice que el Señor había resucitado? Dice, y apareció primero, y dice a Simón, luego ya a los discípulos, luego hasta otros 500, pero pone primero a Simón Pedro. 24:36. Estoy en Lucas todavía. Mientras ellos aún hablaban de esto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, ¿sí? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Por ejemplo, ellos ya estaban ahorita diciendo, aparentemente, el Señor resucitó. O sea, no lo hemos visto, pero Pedro dice que lo vio. Y los de Emaús dijeron, nosotros también lo vimos. Y luego ellos dicen, entonces sí creemos, el Señor resucitó. Y luego el Señor se aparece y dice, ay, Danita, ¿quién es? ¿Verdad? Y es el Señor resucitado. Y primero pensaban que era un espíritu y estaban espantados. Pero es el Señor que les dice, ¿por qué están turbados? ¿Sí? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces el Señor nos muestra que está resucitado, que está en cuerpo, ¿sí? Resucitar, ¿qué es resucitar? Para nosotros es precisamente que tu cuerpo toma vida otra vez. Eso es resucitar. El Señor está en cuerpo, no solo en espíritu, está en cuerpo. No dice exactamente si es el mismo. No, sí nos da pistas que no exactamente. Por algo no lo reconocía María Magdalena primero, no lo reconocían los que iban camino a Emaús, no lo reconocían ni ellos. ¿Sí? Es decir, el Señor dice que tiene un cuerpo, pero si te fijas ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces eso nos deja ver que ya es el cuerpo glorificado que nosotros también recibiremos. Pero aún en aquel cuerpo glorificado, ahorita vamos a ver que conserva las marcas del Señor, ¿sí? Pero no es el mismo cuerpo, ¿sí? No es un cuerpo igual como el que había dejado. Es el cuerpo porque fue y lo tomó de la tumba, por eso no está en la tumba, pero ya cuando empieza a aparecerse con ellos, a mostrarse a ellos, no es exactamente el mismo cuerpo, que es lo que vimos en Corintios 15, que va a ser el cuerpo glorificado, como nosotros también tenemos esperanza de que tendremos un día. Por eso, lógico que tienen derecho a estar asustados, ¿no? Es como los que hemos entregado a algún familiar a una tumba, a un panteón. Es como que ahorita entra y hermano, por el amor de Dios, así sea nuestra persona más querida, le decimos, no te acerques, ¿verdad? O sea, no es fácil. Bueno, eso es lo que ellos están viviendo eso, ¿sí? Aunque sea nuestra persona más amada, pero ya no corresponde aquí. Entonces, no, entonces, ven hijo, abrázame, no, ahorita no, ya no, ¿verdad? Y es lo que dice, mira, tóquenme, soy yo otra vez. Porque es clave para el cristianismo, es clave para nuestra vida. Ellos son importantes porque ellos son los que van a hacer crecer el cristianismo. Ellos son los que van a expandir el cristianismo. 24:44.
Estas son las palabras que les hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Vamos a volver a Marcos y a terminarlo en el 16:14. Porque es el mismo momento que estamos leyendo aquí en Lucas 24. Dice Marcos 16:14 que finalmente se apareció a los 11, que es lo que estamos leyendo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dice Hebreos 9 que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es decir, todos pasaremos aquella muerte. Bueno, casi todos, solamente menos los que estén cuando nuestro Señor regrese. Hebreos 9:27. Muerte, sea espiritual o sea terrenal, la palabra muerte solo significa separación. ¿Sí? La muerte terrenal, ¿qué es? Separación. ¿Separación de qué? ¿Te acuerdas cuando hemos visto cómo estamos formados? Somos un cuerpo, somos un alma. ¿Sí? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando vimos aquello de dormir, ¿te acuerdas? El alma va a Dios, como dice Hebreos 9, a ser juzgada, y el cuerpo es el que duerme. Esa es la muerte, separación del alma con el cuerpo. En la Biblia está muchas veces. Te voy a dar solo unos versículos. Génesis 35:18. Santiago 2:26 dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto. 2:26. Salmo 146:3. Job 34:14 y 15. Entonces la muerte terrena es eso, cuando a nuestro cuerpo lo deja nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10. Dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que esto será en espíritu, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿verdad? Seremos juzgados en espíritu para rendir cuentas de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo. Esa es la muerte terrena, ¿ok? Entonces, ¿qué es resucitar? Terrenalmente, pues es eso, ¿sí? Que aquel cuerpo se levanta, el cuerpo se levanta, ¿sí? Terrenalmente, por ejemplo, en Lucas 8:55, habla de aquella niña que resucitó el Señor. Dice, ¿qué pasó en ella? El espíritu volvió y resucitó a la niña. En Primera de Reyes 17:22 también es lo que pasó. ¿Te acuerdas que de hecho cuando hemos hablado de esto, a veces nos preguntamos, creo que cuando ya hablamos de Lázaro, bueno, ¿y dónde estaba aquel espíritu, etcétera? Pues la Biblia no lo dice, ¿no? Pero resucitar es que el espíritu regresa al cuerpo y el cuerpo se levanta, que es lo que está pasando con Jesucristo. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual, y esta también es separación. ¿Pero separación de qué? La muerte espiritual es separación de Dios, estar separados de Dios. Por eso también nos dice la Biblia que cuando estamos en pecado, estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? La muerte espiritual es la más importante de la que vamos a hablar. La cita es Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 17:22. La muerte espiritual es, otra vez, significa separación también, muerte. Pero espiritual, ¿qué es? Separados de Dios. Es decir, la muerte espiritual habla de personas que podemos estar respirando. Es más, aquí mismo podemos ser algunas personas, ¿sí? Que estar aquí respirando, vivitos. Yo puedo estar hablando y aún estar muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Es decir, separado de Dios,
¿sí? La muerte espiritual es diferente. Pero cuando hablamos de muerte espiritual, hay dos cosas de qué hablar. Una, la muerte es ser separados de Dios hoy y mañana, ser separados de Dios. Y cuando Dios venga, ser separados de Dios. Y si yo muero hoy, ser separados de Dios. Y para eso hay un lugar, ¿sí? Que es el infierno, ¿sí? Entonces la muerte espiritual es ser separados de Dios. Y la particularidad que tiene es que después de la muerte terrena hay un lugar al que se va a ser separados de Dios eternamente, que es el infierno. Esas dos cosas son, hablando de la muerte espiritual, diríamos, significa estas dos cosas o tiene estas dos características. Significa ser separado de Dios, ¿sí? Pero puedes estar vivo, respirando y estar muerto, pero el día de mañana cuando ya no estés vivo terrenalmente, muerte significa ir a un lugar, ¿sí? Por algo Apocalipsis 20, allá dice que el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es importante para ver la resurrección, porque la resurrección, ¿qué es? Vivir otra vez. Yo creo que es la mejor definición, vivir otra vez. Jesucristo resucitó, es decir, resucitó terrenalmente, claro, levantó a su cuerpo, pero, y esto es lo más delicado, ¿sí? Que de hecho cuando hablo de ello, hablo así como con pincitas, porque es lo más delicado. Jesucristo murió espiritualmente, y viendo esas dos cosas, Jesucristo murió espiritualmente desde el punto de vista que visitó el lugar a donde se va a ser separado de Dios. Lo que veíamos en la cruz cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Significa eso, que murió espiritualmente. Pero si alguien dice, fue separado de Dios, Él es Dios. Es decir, no dejó nunca de ser Dios. Para ponerlo más claro y más súper claro, ¿quién bajó a los infiernos? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Es decir, estamos viendo a Cristo. ¿Qué era Cristo? En la cruz era un cuerpo y un espíritu, ¿ok? No un espíritu como el que tenemos nosotros. Siempre fue el Espíritu Santo. Entonces Él muere en la cruz. ¿Qué pasa? El Espíritu, como pasa con nosotros, el Espíritu salió de ahí. El cuerpo de Jesús pasó como va a pasar con nosotros. Lo ungieron, lo prepararon y lo enterraron. Pero el Espíritu Santo es el que bajó al infierno, ¿sí? Entonces, desde ese punto Él padeció la muerte espiritual, que es estar en el lugar donde se padece la muerte espiritual. Pero separado de Dios, Él es Dios y siguió siendo Dios aún en los infiernos. No sé si hasta ahí me está explicando. Es súper delicado, ¿sí? Súper delicado. Y por eso yo hablo poquito de esto. Poquito. Porque a lo mejor sí lo entiendo, pero tal vez no sea capaz de explicarlo, ¿sí? Pero hay que entenderlo, porque que Él haya muerto terrenalmente no basta para nosotros, ¿sí? Porque cuando dice la Biblia que Él probó la muerte por nosotros, está diciendo que Él probó la muerte, que es el infierno, ¿sí? Por nosotros. Pero jamás, es decir, es más, por eso lo dejé aquí pegado, aunque ya me quitaron mi tira. Es decir, jamás, ¿te acuerdas que habíamos dicho, Él es el Espíritu? Si fuera Dios, el Espíritu, y la tierra fuera cualquier cosa insignificante como esta que está aquí, cuando Él bajó así, Él se hizo hombre y bajó a la tierra, Él nació, ¿sí? Pero Él tenía un espíritu que es el Espíritu Santo, es decir, siempre estuvo ligado al Padre, nunca dejó de estarlo. Lo que pasó cuando Él muere es que es crucificado, Él va a la cruz, y después ahí sí ocurrió algo, que no sé cómo cortarlo, pero ahí sí pasó algo, que su cuerpo se quedó en la tumba, y que el Espíritu bajó a los infiernos. Pero entonces, ¿cómo murió? Murió es que bajó al infierno, ¿sí? Pero se separó de Dios
Es que Él es Dios, nunca dejó de ser Dios. Es el Espíritu Santo el que bajó al infierno. Desde ese punto probó la muerte, pero sigue siendo Dios. ¿Sí? No sé si me dé a entender. Mándeme, hermano. Bueno, yo lo entiendo de esta manera, porque era obvio que tuviera que ir al infierno porque pues, estaba lleno de pecados. Claro. Entonces el sacrificio completo implicaba que tenía que probar el infierno. Claro, así es, claro, y la Biblia lo enseña. Es más, ahorita que leímos al mismo Jesucristo, cuando le decía, es que la resurrección es aquello. La resurrección es la que termina la obra de Cristo, es lo que lo hace tan grandioso, pero Él mismo lo pronosticó, lo profetizó, es la palabra correcta. Cuando le pedían a Él señal, a ver, muéstranos quién eres, era decir, pues dinos si eres Dios o no eres Dios, y cuando Él les dice, señal no les va a ser dada, más que la señal de Jonás, ¿verdad? Así como estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. 3 días y 3 noches, ¿ok? Eso es lo que Él dice, eso es lo que lo hace, lo que es, eso es lo que nos ganó todo. Es decir, la resurrección es tan importante. Ahora que Jesús bajó al infierno, te digo, Él mismo nos lo enseñó. No sé si alguien anotó el pasaje, era Mateo. Si no, ahorita nos lo dan, ¿no? Cuando anunció la señal de Jonás. Pero lo enseñaron los discípulos. Por ejemplo, Pedro, en primera de Pedro 3, 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mira lo que, ahí lo explica bien Pedro, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, el espíritu seguía vivo, pues ni modo que se muera el Espíritu Santo, ¿sí? Pero dice, en el cual también, es decir, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Por eso es tan delicado cuando decimos, pero claro que podemos decirlo, lo más importante es entenderlo. Jesús probó la muerte por nosotros, sí, y habla de la muerte terrena, y también de la muerte espiritual, que es bajar al infierno. ¿Por qué si nuestro castigo era estar eternamente en el infierno, por qué Cristo nada más estuvo 3 días ahí? No, nuestro castigo no era estar eternamente. La paga del pecado es muerte. A lo mejor era estar un día en el infierno. Nada más que nadie puede salir de ahí. ¿Y por qué Cristo nomás 3 días? 3 días se me hacen mucho. Cristo podía salir a la hora que Él quisiera. ¿Por qué? Porque es más grande que el infierno. Y tú no. Si tu castigo incluía 3 días en el infierno, como quiera te amolaste porque no puedes salir de ahí. Y el infierno es eterno. Y tu gusano nunca se apaga, pues ya te amolaste. ¿Por qué Cristo 3 días? Te digo, a mí 3 días se me hacen muchos. Porque el castigo era ir al infierno a sufrir. ¿Sí? Y Cristo podía salir a la hora que Él quisiera. Hay un pasaje donde dice, que ahorita lo vamos a ver, yo tengo poder para quitar mi vida, y yo tengo poder para tomarla a la hora que yo quiera. Y esa es la verdad. Pero sí es súper importante, sí ver que padeció muerte espiritual, pero hablar cómo la padeció, ¿sí? Él siguió siendo Dios, ¿sí? Pero Él bajó al infierno. Y esa es la muerte espiritual, ¿sí? Lo separamos primero. Muerte espiritual, que es ser separados de Dios, y tiene una particularidad, que tiene un lugar, ¿sí? Que es el infierno. Allá es donde fue nuestro Señor, ¿ok? Este versículo encuentro malo, porque la paga del pecado es muerte. La gloria de Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Él ya pagó nuestros pecados. Nos ofrece vida eterna. Ese es Ese es el novelo que murió en la cruz para ofrecernos vida eterna. Así es. Ya, porque si no hubiéramos por el Señor, no estaríamos solos. Ahí el 22 también dice así: mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es lo que hecho fue mover las luchas que el Señor padeciera por nosotros, y en la cruz pues, también sabemos que el Padre lo abandonó y bajó a los infiernos por lo mismo. Pero tenemos que entender 2 cosas. Primero, es indispensable, es decir, que Él haya resucitado.
Entonces, para que haya resucitado, primero tiene que haber muerto. A que él haya muerto, pero también después no podemos quedarnos con que solo murió por nosotros, sino la resurrección es indispensable. Para el cristianismo es indispensable. El evangelio no se entiende sin la resurrección. El cristianismo no existiera sin la resurrección. Así lo explica Pablo en 1 Corintios 15. Y eso tenemos que grabárnoslo, es indispensable. Dice 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mira, ahí es donde dice en el 15:5, y que apareció a Cefas. Este es aquel del que veíamos ahorita también, al que apareció. Dice, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez. Y luego termina ahí diciendo, los cuales muchos viven aún. Eso nomás como decía, por si alguien quiere ir a preguntarles, es decir, no solo yo lo vi, lo vimos muchos, más de 500 hermanos a la vez. Pero primero dice, este es el evangelio, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si te brincas un poco más, en el 15:12, te va a quedar de tarea, todo el 15 explica mucho toda la resurrección. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, si Cristo no hubiera resucitado, dice ahí, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Fíjate aún lo que agrega. Es más, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no solo es que vana es nuestra fe, que la predicación, ¿cómo la soportaremos? ¿Qué predicaremos? Y todo. No, dice, tan importante es que si Cristo no resucitó, es más, hoy mismo, si después de 2000 años se descubriera y hubiera pruebas, Cristo no resucitó. O sea, adelantito dice, ¿sabes qué? Comamos y bebamos. Esto vivimos todos en un engaño. Si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene por qué existir. Es más, usted, oye, pero fue el Hijo de Dios, murió en la cruz, pero no resucitó. Aún en esa ecuación, siendo Hijo de Dios, muriendo en la cruz por mis pecados, bajando al infierno por mis pecados y no resucitando, el cristianismo no sirve para nada. Imagínatelo en el infierno, por el amor de Dios. Aún estás en tus pecados. Y sabes que más adelante dice, bebamos y comamos, hombre. Si Cristo no, aún hoy, si alguien comprobara, hoy después de 2000 años, que Cristo no resucitó, hermano, todos los que han creído en 2000 años, nosotros tendremos, pobrecitos. Y Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima, nosotros mismos, si Cristo no resucitó. Si no hubiera resucitado, es más, el cristianismo ni hubiera arrancado siquiera, pues ya se habían ido todos, ¿verdad? Ya se habían ido todos. El cristianismo comienza por el empuje que da el Cristo resucitado. Es decir, el cristianismo no comenzó por lo que oyeron cuando Cristo vivía, sino porque lo que oyeron cuando Cristo resucitó. Si todo lo que Cristo predicó, no lo habían ni siquiera entendido cuando Cristo murió. Ya se habían ido. Los de Emaús decían, pues sí decía, sí parecía, sí hizo milagros, pero pues ya tiene 3 días muerto, ¿verdad? El empuje al cristianismo, el inicio del cristianismo es con Cristo resucitado y no con el Cristo que antes de muerto, ¿sí? Pero es 1 Corintios 15, 19, cuando Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Cristo no resucitó, hermanos, seríamos dignos de lástima.
Pobrecitos lo que creyeron. Y no resucitó. Pero dice en el 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y no solo eso, dice, primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir primicias de los que durmieron? Que no solo Él resucitó, sino que todos resucitaremos. Primicias, Él fue el primero. Y todos resucitaremos. Si Él no hubiera resucitado, no habría resurrección para nadie. Pero porque Él resucitó, hay resurrección para todos nosotros. Por eso dice, si los muertos no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Nadie va a resucitar. Dice, pues comamos y bebamos. ¿Verdad? Y aparte, pues no le tocó verlo A Pablo lo vio resucitado. en el camino. Sí, o sea, eso es lo que él... Pero no como los apóstoles que lo vieron acá cuando estaban Recién de la tumba. Exactamente. Ajá. Pero, entonces, lo que nos enseña 1 Corintios 15 es lo indispensable. El cristianismo no existiría sin la resurrección. Así como es importante su nacimiento, y nos enfocamos bastante que acabamos de gastar un dineral, algunos de acá en Navidad. Y así como nos enfocamos mucho también en la cruz, porque ahí es donde Él pagó por nuestros pecados, muriendo en la cruz y bajando al infierno. La resurrección es súper importante. Sin la resurrección, todo lo demás de ahí para atrás, aunque hubiese sido verdadero, hubiese sido vano. Aún su nacimiento y su muerte, sin resurrección no hay nada. No hubiese servido de nada. Y en la práctica, te decía ahorita, esto fue lo que empujó el cristianismo. No hubiese ni siquiera empezado, no hubiese prendido nada, mi hermano, si ya se había apagado todo. Ya se había apagado todo. Ellos no hubieran predicado, si estaban temerosos, si estaban escondidos, ¿sí? Ni hubiera empezado eso si no es el Jesús resucitado el que los levanta y el que los empuja. Lo que leímos en Marcos 16 al final, id por todo el mundo y predicar el evangelio, son palabras de Cristo resucitado. ¿Sí? Son palabras, eso es lo que prendió el cristianismo, nuestro Cristo resucitado. Y esa es nuestra diferencia con todos los demás. Por eso la resurrección es algo que predicar también. Ahorita que vimos 1 Corintios 15, que dice, este es el evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Alguna vez los varones creo que hablamos un viernes de esto. Esto va incluido en el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Esa es parte del evangelio, ¿sí? Que resucitaremos. La cruz sin resurrección no hubiera salvado a nadie. No es suficiente. La muerte sin la resurrección no hubiera servido de nada. Pero tú tienes que irte imaginando cosas. Hoy mismo, aunque parezca imposible en nuestra época, en nuestros tiempos, hay gente que se ha declarado Cristo. Había un loquito allá por Costa Rica, algo que se decía Cristo hombre, ¿no? Bueno, que empezó siendo Pablo. Bueno, y luego se nos murió. Tristemente se nos murió, ¿verdad? Tristemente se nos murió ese Jesús hombre. Y vas, hermano, tú y yo nos reímos, porque es de ser risible. Luego salió su esposa diciendo que resucitó. Y aún podemos reírnos. ¿Por qué? Porque vas a su tumba y ahí está el pobre, ¿verdad? Eso hubiera sido el cristianismo sin resurrección. Aunque hubiese sido el Jesús verdadero, murió y se quedó en la tumba y en el infierno. Imagínate, es más, que salió del infierno en espíritu, te dijeran. Él, o sea, bajó en espíritu y subió en espíritu. Nadie lo vio, pero él subió a escondidas, o como dicen los testigos, bajó a escondidas. Y no, aquí es donde el cristianismo, aunque hoy es por fe, es por creer. Sí, pero el cristianismo tiene pruebas. El cristianismo tiene bases.
Es decir, esto no es de que subió, nadie lo vio y se resucitó. No. Aquí dice, lo vio primero Pedro, luego los discípulos y luego más de 500. Y ahí están por si quiere ir a verlos y a preguntarles. Esto hay pruebas. ¿Sí? Esto no es de que fue inventado. Y eso es lo que está haciendo la resurrección, dando pruebas. ¿Sí? Por eso digo, si no hubiera sido aquello, hubiera sido risible. Es decir, imagínate que ellos no lo ven. Y que aún se acuerdan, oye, pero dijo que iba a resucitar. Pero ¿cómo sería? Bueno, no lo vimos, pero a mí se me hace que entonces, sí, aunque bajó, ya salió del infierno y ya ha de estar. Sí, pues hay que creerlo por fe, porque Él lo predicó. Y no, esto no es así. No, Él se levantó de los muertos. Y se levantó para hablar, y se levantó para que lo vieran, y dice la Biblia, y anduvo 40 días, y se apareció aquí, y se apareció allá, y lo que dijo ahorita, y le dijo a Tomás, mira, venga, traiga su mano, y métala aquí, y métala acá, porque estoy vivo. Esa es la diferencia. La diferencia es que el costarricense está muerto, y la diferencia es que todos los que Juditas está muerto, y que María está muerta, y que Buda está muerto, y que Mahoma está muerto, y que todos están muertos, y que Jesucristo se levantó de la tumba. Ese es el cristianismo. Sin resurrección no hubiera habido nada. Más que si aún en Hechos 17, cuando se ve a Pablo predicando el Evangelio, incluida la resurrección, y cuando llegó a esta parte le dicen, ya no te creemos. ¿No? ¿Por qué? Porque la resurrección es eso, lo que decíamos ahorita. Oye, pero el costarricense dice que se levantó y se encarnó en su esposa, ¿o cómo está la onda? ¿Sí? No, y pues hermano, nosotros lo vemos y decimos, cuéntame una de vaqueros, ¿no? El cristianismo sería lo mismo, si el Señor no hubiera dejado pruebas de que se levantó de la tumba, es decir, de que venció a la muerte. De que alguien más grande que la muerte visitó la muerte. Dice, no sé si te lo leí ahorita, Hechos 2. Hechos 2:24. Es Pedro predicando el Evangelio. En el 23, acuérdate, está predicando el Evangelio. A este entregado por el determinado consejo, conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Eso es predicar el Evangelio por manos de inicuos, crucificándole. Y luego dice el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Oye, pero ¿por qué? Lo que decíamos ahorita, ¿por qué él salió? ¿Sí? Ahí lo explica Pedro. Porque era imposible que fuera retenido por ella. Era imposible. Es alguien más grande que la muerte. Es alguien más grande que el infierno. El que está visitando el infierno es alguien más grande que él. Esta es la roca. Esta es la roca de la que habla ya, no recuerdo, Mateo 16 o 18. La que las puertas del Hades no prevalecieron contra él. ¿Sí? No está hablando ni de Pedro ni de la iglesia. Está hablando de Cristo. Las puertas del Hades no pudieron detenerlo. ¿Sí? Lo más importante de la resurrección. Primero, sin resurrección no hubiera arrancado el cristianismo. Sin resurrección no estuviéramos aquí, hombre. Fuéramos, no sé si budistas o ateos o otra cosa. No estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque no hubiera arrancado. El cristianismo no hubiera arrancado. Porque arrancó porque Cristo resucitó. Después, pero lo más importante es que la resurrección valida al que fue nuestro sustituto. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la cruz? Vimos que era necesario un sustituto. Sin la resurrección no hubiera calificado. ¿Te acuerdas de los requisitos que era? Que tuviera amor y que tuviera santidad. Y decíamos, aquellos requisitos no los cumple nadie más que Dios mismo. ¿Sí? Y es Dios mismo el que se hizo hombre. Y es Dios mismo el que subió a la cruz. ¿Sí? Y la resurrección es la que valida todo aquello. Es decir, la resurrección nos muestra
que este es el más grande. Era más grande que el infierno, era más grande que la muerte. Era imposible que fuera retenido por la muerte, dice Hechos 2:24. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, sin resurrección no hubiésemos tenido justificación. Si era Romanos 4:25 y en Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la resurrección es la que terminó de declarar quién era Él. Aunque Él había andado en vida, aunque Él había hecho milagros y aunque muchos ya habían creído, ¿sí? La resurrección es la que termina por enseñar quién es el que se nos subió a la cruz. Juan narra un encuentro más, que ahorita hablamos de él, en Juan 20:24, lo que pasó con Tomás, que es de lo que estamos hablando. La resurrección valida esto, y esto le pasó a Tomás, uno de los 12, dice ahí, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo lo que es natural: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, que ahí nos deja ver el tipo de cuerpo que tenía el Señor, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió para lo que era la resurrección: Señor mío y Dios mío. Él lo entendió con la resurrección. Eso es lo que hace la resurrección. La resurrección nos dice quién fue el sustituto. La resurrección nos enseña quién bajó a la tierra por nosotros a morir. La resurrección nos enseña aún quién bajó al infierno. La resurrección nos enseña que es Dios mismo, que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y que la muerte no lo pudo detener. Es decir, la resurrección valida al sustituto, ¿sí? Este es quien dijo ser. Eso es la resurrección. Este es quien dijo ser, ¿sí? Este es Dios en la tierra. Entonces, por eso todo lo que hizo es validado, como quien dice. Si le faltaba, no sé, como si le falta a un contrato que lo llevas, la de firma del administrador, del gerente, y faltaba una firma. La resurrección es todo esto es verdadero. Eso es la resurrección. Pero tan importante que si le faltara ese último sello, todo se cae. Oye, ¿por qué? Porque tiene el sello del gerente, tiene el sello del operador, tiene el sello del de almacén, pero le faltaba el sello del dueño, ¿verdad? Y la resurrección es aquel sello del dueño, ¿verdad? Que es el mismo dueño. ¿Quién bajó al infierno? El dueño del infierno. ¿Quién bajó a la tierra? El dueño de la tierra. ¿Quién se subió a la cruz? El dueño de todo lo que hay en él. ¿Quién se metió al vientre de María? El dueño de María. Ese es el que murió por nosotros. La resurrección es grande, es grandiosa, y es lo que debería. Hermanos, sin resurrección no hubiera cristianismo. Y nosotros, si no creemos, si no la hacemos parte importante, a lo mejor por eso nuestro cristianismo le está faltando algo, ¿no? Porque Cristo resucitó y nosotros seremos resucitados. ¿Me hablas, hermano? De hecho, la Biblia es el libro que más ha sido sujeto a escrutinio, o sea, invalida, con el fin de tumbar la resurrección, a base de pruebas testimoniales, se ha dado la certeza
de que efectivamente la resurrección es un hecho irrefutable, ¿verdad? Y es por eso que debemos tener una fe enteramente consciente. Entonces, ¿quién es el que resucitó? Y aquí entramos en lo que ya hemos visto en los evangelios. Pues dicen, ¿quién resucitó a Jesús? Por ejemplo, nos dice, hoy es Dios el que resucitó a Cristo. Y hay versículos que enseñan eso. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:9. 1:21, perdón. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Es decir, como si fuera alguien aparte. Lo mismo enseña, te voy a dar solo los versículos, Hebreos 13:20, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo mismo enseña Hechos 2:32, Hechos 3:15. Pero dice Juan 10:17, lo que leíamos al principio. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Señor. Juan 10:17. ¿Sí? De ese estamos hablando. ¿Sí? Del Señor que bajó a la tierra, que se hizo hombre, que murió en una cruz por nosotros, que bajó a los infiernos por nosotros y que resucitó también por nosotros. Y porque Él resucitó, ¿qué esperanza tenemos? Que un día resucitaremos carnalmente. La Biblia nos enseña que todos moriremos, excepción los que sean alcanzados cuando nuestro Cristo baje en aquel momento glorioso. Pero todos moriremos terrenalmente. Todos un día estaremos enfermos en un hospital, todos, sin excepción, o en tu casa, o en la calle te atropellará un carro, o te caerá un rayo, o te picará un alacrán, o lo que sea. Eso no importa. Eso no importa. Es decir, los cristianos ya no tememos eso. Los cristianos no tememos eso. Porque Cristo murió y resucitó, nosotros moriremos y nos levantaremos, resucitaremos. No solo espiritualmente, este cuerpo. ¿Te acuerdas lo que vimos en Apocalipsis? ¿Cómo seremos levantados? Si cuando Cristo venga, los muertos en Cristo se levantarán primero. Las tumbas se abrirán. Y si nosotros ya estuviésemos en una tumba, saldremos de allá, danzando y bailando. Porque, como dice también Pablo ahí mismo en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no puede con nosotros. No por nosotros, sino porque alguien más grande que nosotros probó la muerte por nosotros. Probó la muerte por todos nosotros. Por eso un día nos levantaremos. Eso es grandioso, hermano. No importa si mañana no amaneces, no importa. Lo único que importa es morir en Cristo. Bienaventurados los que mueren en Cristo de aquí en adelante, dice el Señor. Es lo único que importa. Es lo único que importa. Si mañana te da, ¿qué enfermedad hay? No sé, cáncer, no pasa nada. Si te da otra enfermedad mortal, no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada no pasa nada. Terrenalmente un día cerraremos los ojos, tan solo para que nuestro espíritu salga y esté presente delante del Señor. Y todo eso gracias a que Cristo resucitó. Es decir, sin resurrección, imagínate, no tendríamos nada y nada. Lo que pasó espiritualmente también en la cruz tiene otra figura y es maravillosa. Hablamos de un Cristo como un sustituto, y sí fue un sustituto, pero hay una figura. Por ejemplo, dice Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Fíjate lo que dice la hermana, bajaremos, es que ya bajamos. Es decir, nosotros estábamos en Cristo. Es decir, hay una figura, por ejemplo, que el sustituto no nos bajó de la cruz y se subió él a la cruz, sino que se determinó nuestro castigo y era estar en la cruz. Y cuando los clavos iban a ser puestos y todo aquello, él se puso encima de nosotros. Es decir, la figura, yo creo que más trayéndola terrenalmente, es como un juez que es Dios mismo determinando un castigo, ¿sí? Y decir, no sé, 100 latigazos le tocan a mi hermana, 100 latigazos y yo soy el juez. Ya determiné 100, yo soy el castigador, también soy el que los voy a dar, pero además soy el sustituto. Pero el sustituto no es que la quito, sino el sustituto es que la cubre y recibe el castigo. Es decir, nosotros estuvimos en la cruz. ¿Te acuerdas? Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, nosotros fuimos crucificados. Nosotros bajamos ya al infierno con Cristo y nosotros resucitamos ya. Es decir, lo que leíamos ahorita es resucitaremos, esa es la promesa futura, hablando de nuestro cuerpo se levantará, pero nosotros ya fuimos resucitados con Cristo, es decir, ya fuimos salvos, ¿sí? Pero nuestra vida está escondida con Cristo. Con Cristo, Gálatas 2:20 es donde Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en Gálatas 6:4, Gálatas 6:4 en adelante dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitamos ya. Bueno. Bueno, entonces alguien que me ayude a buscarlo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es 6:4 de Romanos. Romanos 6:4. Gracias, hermano. Y dice el 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es decir, ¿por qué no? Ya no seremos crucificados. No, ya fuimos. En Cristo, estábamos con Cristo, fuimos crucificados con Él. ¿Por qué no bajamos al infierno? Ya bajamos con Cristo. Por eso ya no bajaremos. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó, nosotros también. Ya no es que resucitaremos, resucitamos. Esa es la vida espiritual a la cual resucitamos. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Que estábamos muertos. Esa es la principal. Lo principal que ganó la resurrección es nuestra resurrección. Que estábamos muertos y ahora vivimos. Que estábamos muertos y ahora vivimos. Todo lo que enseña la Biblia sobre esto. Todo lo que enseña la Biblia, por ejemplo en Efesios 2:5. Efesios 2:5. Sí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, porque Él resucitó, resucitaremos. Y porque Él resucitó, ya fuimos resucitados. Ya estamos resucitados. ¿Qué quiere decir? Que estuvimos muertos. Muchos no lo sabíamos por mucho tiempo, pero estuvimos muertos en delitos y pecados. Solo nos faltaba, algunos, a otros no, pero solo nos faltaba el hedor, el olor del muerto, pero muchos lo teníamos, ¿no? Nuestro pecado apestaba a muerto de más de
de más de muchos días, ¿no? Y sin embargo Cristo resucitó y nosotros también resucitamos. Dice Colosenses 2:13, vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Como aquel hijo pródigo, ¿te acuerdas? Al final de Lucas 15, en el 23, cuando dijo el papá de aquel hijo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Eso es lo que recibimos nosotros, porque él resucitó, nosotros ya resucitamos, ya estamos vivos, ya tenemos vida. Y eso es maravilloso, hermano, para aquel que sabe que un día estuvo muerto. Y eso lo recibimos cuando escuchamos el Evangelio. El Evangelio que creímos, aquel primero nos tuvo que haber hecho sentir muertos. Muertos, estábamos muertos, caminábamos al infierno, había un lugar en el infierno, tenía nuestro nombre. Ya estaba preparado para nosotros. El diablo, sus ángeles y José Lara, y tenía su lugar en el infierno, estaba muerto. Sin embargo, respiraba, tenía éxito en el trabajo. Podía tener lo que quisiera terrenalmente, pero estaba muerto. Pero mi Señor se subió a la cruz. Mi Señor bajó a los infiernos y mi Señor salió de ahí con poder. Y porque Él resucitó, me resucitó a mí y te resucitó a ti. Gloria a Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Terrenalmente me puede atropellar un carro saliendo, pero pasar a la vida con mi Señor. Y dijo Pablo, yo ya tengo deseos, no me lo voy a tirar al carro, ¿verdad? Porque no puedo tentar al Señor, pero tenemos deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No dijo poquito, dijo muchísimo mejor. La resurrección es todo. Nosotros ya resucitamos. Si es cierto que ya resucitamos, ¿qué tiene que provocar la resurrección en nosotros? Una vida nueva. ¿Sí? Una vida nueva no solo es una persona nueva, una vida nueva, una vida diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 6:7. Claro, Romanos 6:7. Sí, ya. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Dice en otro pasaje de Romanos, si alguien está muerto, ¿cómo va a estar viviendo en pecado? No se puede, esa es la clave. Si resucité, soy una nueva criatura que es diferente a la anterior criatura. La anterior criatura, ¿dónde quedó? Esa fue la que fue clavada en la cruz, ¿verdad? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, si estamos diciendo resucitaste, sí, es decir, el espíritu de aquel que levantó de los muertos se metió ahora a ti, vive en ti, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso es así, ¿verdad? Tenemos que tener una nueva vida. Una nueva vida, no puede parecerse a la vida anterior. El Señor resucitó, hermano, eso no cabe duda. Lo que tenemos que ver es, nosotros ya resucitamos. Nosotros resucitamos. Hoy que estamos cerrando un año, hermano, ¿cómo se ve? Ahorita lo vimos, creciendo, tenemos que ir creciendo. Y la exhortación llega en un fin de año, solamente como para que voltees y veas. ¿Qué pasó este año? Ya se nos fue otro año, hermano.
¿Avanzaste en dejar algún pecado? ¿En vencer algún pecado? Hoy, mañana, cuando estés haciendo tu oración o cenando, ¿podrías en tu oración decir a Dios gracias porque este año dejé de ser? ¿Podrías decirlo? Amén. Dejé de ser el enojón de la colonia. Dejé de ser el orgulloso que humillaba gente. ¿Podrías decirlo, hermano? Si no, de lo que estamos hablando que es triste. Si no tenemos esto, fue un año, a lo mejor años como los que teníamos antes, tirados a la basura. Vivir, respirar, comer, comprar cosas, hacernos regalos, conocer personas, pero espiritualmente nada. Es triste tener años tirados a la basura. Entonces examínate si conociste algo, si eres algo, si cambiaste en algo, si eres nuevo en algo, si dejaste algún pecado que traías ahí cargando. Y te acuerdas la tercera área, conocer, ser y hacer. ¿Avanzaste en el hacer este año pasado? ¿Avanzaste en el hacer? ¿Te sumaste a hacer algo por Dios? ¿Tienes alguna misión para Dios? ¿Algo que no tenías? Y si no, pues otro año tirado a la basura, ¿no? Pero ya, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o qué? ¿O nos tiramos por la ventana? Ahorita la abro para el que se quiera tirar. Ser es lo más importante, yo diría. Ser. ¿Con qué pecado estás batallando? ¿Qué pecado te hizo sacar canas verdes este año? ¿Qué pecado te trajo desde enero hasta el 31 de diciembre? Te trajo en jaque. ¿Qué pecado? Bueno, sí se puede, mi hermano, porque Él resucitó, tú y yo podemos, ¿sí? Y este año, aunque tú digas nomás uno, y si salgo de él pronto, papá, seguimos con agarra uno, mi hermano, que ese sea tu propósito del año nuevo. Domina tu lengua, domina tu lujuria, domina tu carácter, tu orgullo, tu dependencia del dinero, tu miedo. ¿Qué es lo que te está haciendo caer? Pero tómalo, que sea tu propósito, es decir, tómalo en serio. Mañana o hoy en tu oración, pónselo al Señor. Papá, este año vamos por esto. Aunque alguien diga, o tu esposa o tu esposo, ya ves que somos los que más nos ayudamos, diga, ¿cuándo vas a acabar? Tú, dame chance. Este año voy por Por ejemplo, en el conocer, por eso nosotros celebramos nuestra Santa Cena cada que terminamos de leer un libro, como hoy, que terminamos Marcos y vamos a tener una cenita como siempre. Ese es el conocer. Ese es el conocer. Ah, sí. No, esa es otra cosa. Ese es el conocer. Pero definitivamente en el ser y en el hacer es donde tú tienes que voltear y ver qué fue este año. Que yo espero que haya mucha oración de agradecimiento, ¿sí? Claro que ya tenemos muchos motivos para agradecer. Simplemente estamos respirando todavía, estamos reuniéndonos todavía. Todo lo que te dio el Señor tienes que agradecerlo. Pero en este tenor, en lo importante, ¿sí? ¿Qué pudiste vencer espiritualmente? Eso es lo más importante, porque eso es lo que nos va acercando al cielo cada vez más. ¿Y qué pudiste emprender para el Señor? ¿Sí? Si el Señor quitara de mí un pecado nada más este año, nada más, yo no uno, nada más, para mí sería el año más feliz de mi existencia, ¿no? O sea, que en eso giren nuestras peticiones, que en eso giren nuestras promesas o propósitos, y no solo que quede en un día, que ese sea nuestro año. Oye, y claro que si, yo para febrero el Señor ya me lo quitó, pues no voy a descansar de marzo a diciembre, ¿no? Sigues por otro, ¿verdad? Pero de eso se trata principalmente, del ser, de lo que estamos hablando hoy. La pregunta es, ¿en verdad hemos resucitado nosotros? ¿En verdad somos una nueva criatura? ¿En realidad sabemos que éramos muertos, sucios,
que ya gedíamos y que un día se nos apareció el Señor resucitado y nos dio vida, vida nueva y vida en abundancia? ¿Es verdad? ¿Podrías tú decir que es verdad en tu vida? ¿Cómo saberlo? Mira para atrás. ¿Sí? Mira para atrás. ¿El año qué pasó? ¿Conociste? ¿Creciste? ¿Hiciste algo? Ojalá y sí. Tan bueno que aún la sigue haciendo, que no nos deja solos, ¿verdad? Que nos pide que hagamos y Él va con nosotros. Él nos empuja, Él nos ayuda. Al que le falta predicar, hay que predicar y luego Él te va a dar palabra. Al que oye, pero yo no tengo muchos recursos para dar, pero lo que tienes Él te lo ha dado y hay que repartir. Es decir, siempre es Él, siempre se trata de Él. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos lo que somos, ¿verdad? Así es que glorifiquemos a Dios, mis hermanos. Vamos a orar primero. Amén.